¿Por qué el gusto por la música decimos que es relativo o subjetivo? ¿Recuerdas que en la definición de música mencionamos que puede ser agradable o desagradable? Vamos a dar respuesta a esta pregunta. Todo depende del contexto en el que se esté escuchando una canción o una pieza musical. Vamos a tener el contexto social, económico, histórico y cultural. Con la palabra contexto me refiero a esta serie de situaciones o circunstancias en la que una persona o un grupo de personas está inmerso o dentro. Vamos a dar un ejemplo de cada uno de estos contextos para que te quede más claro. En cuanto al contexto social, imagínate, se escuchará el mismo tipo de música en un club nocturno que está hecho para divertirse y bailar, que en una ceremonia religiosa. Estoy seguro de que no. Si tú tomas esta música del club nocturno y la llevas a una ceremonia religiosa, o viceversa, va a parecer inadecuada, no va a ser bien recibida y por lo tanto no va a gustar. Vámonos con el contexto económico, igual con un ejemplo. Imagínate en esta época del siglo XIX, es decir, en los años 1800, ¿quiénes tenían acceso a pagar un boleto para entrar a un teatro a escuchar una orquesta? Solamente la gente rica y con recursos económicos, ¿cierto? Por lo tanto, la gente pobre se quedaba fuera y no tenía acceso a estos teatros y por lo tanto no podía escuchar a estas hermosas orquestas sinfónicas. De hecho, de esa manera es como se han creado distintos géneros, por ejemplo, el jazz, que se dice que fue creado por esclavos africanos. Contexto histórico. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las bandas de guerra? Que son estos músicos que están detrás de la línea de batalla durante un enfrentamiento bélico. La función que tienen estas bandas de guerra precisamente es tocar música que anime a los que están luchando en el frente. Piensa en estas etapas históricas donde han existido grandes guerras. Si tú tomas esa música y la pasamos, a nuestro día de hoy, a la actualidad, pues seguramente no nos va a causar el mismo impacto que les causaba a los soldados durante un enfrentamiento. Vamos a tomar también el contexto cultural. ¿Sabes qué es la cultura? Mucha gente la relaciona con la palabra tradición. Y sí tienes razón en parte. Hay infinidad de definiciones de la palabra cultura y vamos a quedarnos con una muy sencilla. Es una serie de reglas que sigue un determinado grupo de personas. Este grupo de personas puede ser pequeño, es decir, a partir de 2 personas hasta ya un país entero con millones y millones de habitantes. Esa es la definición. Piensa, ¿qué tipo de cultura hay en tu familia? Posiblemente sea distinta a la cultura de la familia del vecino, es decir, van a seguir una serie de reglas que son distintas. Por ejemplo, a lo mejor en una familia, en una casa, la hora de llegada debe de ser máximo a las 8 de la noche. A lo mejor en otra familia no existe como tal una hora de llegada. A eso nos referimos con la cultura. Piénsalo ahora a grandes escalas. En tu país, en la región norte, centro y sur, ¿qué tipo de tradiciones tienen? ¿Qué tipo de reglas hay en la sociedad? Y dependiendo de eso, posiblemente sea el tipo de música que se escuche. Por ejemplo, aquí en mi país, en México, lo que se le conoce como el norteño banda, es algo que se originó en el norte y que es muy común escucharlo allá. Obviamente ya con el internet y la globalización, pues el norteño ya se puede escuchar en cualquier parte del país. Otro ejemplo, acá en el estado de Jalisco se dice que de ahí es originario el mariachi, entonces ya es un tipo de música diferente. Espero que te haya quedado claro por qué depende del contexto en el que se está escuchando una canción o una pieza musical
¿Y por qué depende de ello si nos puede resultar agradable o no?